Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas asambleístas. Es importante que el país conozca que esta asamblea tiene una obligación principal y es analizar temas constitucionales y legales y no temas ideológicos o políticos o de conciencia. ¿Y cuál es el origen y el motivo esencial para que estemos nosotros debatiendo un tema trascendental? Es una sentencia emanada de la Corte Constitucional por demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, que habla precisamente el artículo 149 del aborto consentido y el 150 del aborto no punible. Sentencia de abril del año 2021. Y lo grave que una sentencia está tomándose atribuciones que no la tiene la Corte Constitucional. Está disponiendo que otros órganos diferentes se sometan a una decisión de elaborar leyes quitándonos facultades exclusivas a la Asamblea Nacional. Somos los asambleístas los que tenemos que hacer leyes, reformar leyes o derogar leyes. Y a través de una sentencia espúrea pretende atribuirse, como bien decía el colega asambleísta César Ron, facultades de un poder omnipotente que nadie puede llamarle a rendir cuentas. Esto tenemos que analizarlo oportunamente y es necesario que se lo revise. ¿Y se le encarga a quién? A la Defensoría del Pueblo para que elabore un proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Este tema ya estaba en el Código Orgánico Integral Penal y está vigente. Solamente que hay un aditamento de que le pone en caso de que haya casos de que la mujer que ha sido violada tenga una discapacidad mental. Pero hoy nos mandan otra tarea diferente. Hoy se generaliza y se amplía este tema. Se olvida de que hay un marco jurídico constitucional que nos rige y está vigente y que nadie de nosotros, de todos los ecuatorianos, podemos irnos por encima de la Constitución, que habla precisamente el artículo 45 en su parte final, que se garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Esta es una norma constitucional que nadie puede eludir su cumplimiento y estamos todos obligados a garantizar, absolutamente todos, la vida desde la concepción. El artículo 1 de la Constitución a la que me estoy refiriendo habla de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, que todos nos sometemos a la Constitución y a las normas. Nadie estamos por fuera de esta normativa constitucional y legal. El artículo 226 de la misma Constitución habla de que los servidores públicos que actuamos por una potestad estatal debemos hacerlo en el marco de las competencias y de las facultades establecidas en la Constitución y en la ley. Es decir, nadie podemos salirnos de esas potestades que están establecidas en el marco constitucional y legal. El artículo 424 de la norma constitucional habla precisamente de cuál es el orden jerárquico de las leyes y nos habla que la más importante es la Constitución y que todas las demás normas jurídicas deben subsumirse o subordinarse a esa norma constitucional. Si el artículo 45 garantiza el derecho a la vida, ¿cómo podemos nosotros aceptar una ley orgánica que se va en contra de una norma constitucional? Estaríamos nosotros renunciando a que vivimos en un Estado constitucional. Y mire que esta Constitución está desde el año 2008. No ha sido reformado este artículo, está plenamente vigente. Y hay otro aspecto que es bastante preocupante.
A pesar de que está garantizado en el artículo 66 dentro de los derechos de libertad, en el numeral 12 habla del derecho a la objeción de conciencia. Es decir, a que si una persona no está de acuerdo en utilizar métodos violentos o en contra de la ley de su conciencia, no puede ser obligada a hacerlo. Pero con estas facultades extraordinarias que se les está dando a través de una ley totalmente ilegal e inconstitucional, se le está obligando a los médicos, a los profesionales que trabajan en la salud, a irse en contra de su propia conciencia. Y se les conmina a realizar actos de aborto que si conciencia no le permite, tienen que hacerlo. Caso contrario, tendrían que derivar a otros servicios de salud. Esto es grave. Cuando un profesional de la salud, un médico, obtiene su título para ejercer su derecho al trabajo, a su profesión, realiza un juramento hipocrático. Y ese juramento es defender la vida, la salud de las personas. Y no se le puede conminar a través de una simple ley a irse en contra de su conciencia y de ese juramento hipocrático. Yo comparto plenamente las expresiones que aquí se han dado por colegas profesionales que sí ven con ética, con transparencia, que debemos defender la vida de las personas. Poco estamos hablando de la raíz, del origen, de la esencia de esta ley, el delito de violación. Casi no estamos hablando de ese tema. Un delito execrable, repudiable, repugnante. A eso debemos nosotros dedicarle más tiempo para cuidar en los orígenes de ese mal que lastimosamente se enraiza y que todos condenamos en mujeres indefensas, en niñas, en niños, en jóvenes adolescentes. No podemos generar una ley discriminatoria. Hay que trabajar fuertemente en condenar y sancionar a los victimarios y no podemos nosotros estar aquí debatiendo por las víctimas. A ellas todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, porque no es la solución el tema del aborto. Las secuelas que genera una acción de esa naturaleza no se van a curar rápidamente. Esas heridas quedan marcadas de por vida y por lo tanto analicemos con toda objetividad, con seriedad estos temas. De antemano, mi pronunciamiento, que lo he hecho público, con el mayor respeto, como siempre me gusta hacer mis intervenciones. No estoy cuestionando a quienes estén a favor de ese informe. Aquí es tema de que cada uno expresemos en forma madura, seria y apegada a la Constitución y la ley nuestro pronunciamiento y nuestra postura. Mi pronunciamiento es en contra de esos informes. Mi pronunciamiento es sí a favor de la vida. Muchas gracias por permitirme intervenir.